y ya estamos en nuestra clase 7, ¿ya? Y siempre estamos haciendo repasos, porque hay algunos puntos que es importante que ustedes se los aprendan de memoria, y entender de que la hermenéutica decíamos que es interpretación bíblica, ¿verdad? Porque siempre repetimos que a veces las palabras como que decimos, uy, esta palabra hermenéutica, ya la palabra como que me da como un susto esta palabra, pero en realidad hermenéutica es interpretación bíblica, eso nomás es así de sencillo, ¿ya? Entonces, siempre decimos de que todo creyente debe ser un lector de la Escritura, todo creyente, y que cuando se enfrenta al texto, Ya. siempre deben de surgir preguntas, interrogantes, dudas, o decir yo lo habría escrito así, o yo le haría este aporte, pero siempre tiene que surgir algo. Como decía un profesor que yo tuve, decía, cuando usted lea, tiene que producir algo, es decir, produzca. Si usted lee y no produce nada, la lectura se le va a olvidar rapidito. Producir esto es que nos hagamos preguntas, es que estemos, ¿no es cierto?, en un proceso de meternos en el texto, de investigar un poquitito más, ¿verdad? Ok. Y esas preguntas, ¿no es cierto?, que tienen que ser para todos los estudiantes de la Biblia, ¿no es cierto? Y generalmente dos preguntas que son de gran importancia. Primero, ¿qué dice la Biblia sobre algún asunto? ¿Qué asunto? Cualquier asunto que sea del interés de ustedes. Estamos estudiando sobre el tema de la economía en el cristiano. ¿Qué dirá la Biblia sobre la economía, sobre la mayordomía del dinero? ¿Qué dirá? Vamos a buscar qué dice la Biblia sobre eso, ¿ya? ¿Y qué quiere decir la Biblia o qué quiere decir el escritor cuando dice tal o cual cosa? Como decía un profesor por ahí, le tenemos que buscar el primer sentido del texto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiso decir el autor cuando escribió tal o cual cosa? Porque cuando nosotros leemos de manera inconsciente, estamos inmediatamente interpretando, porque cuando yo leo, yo entiendo el texto de una forma que no necesariamente es lo que el autor quiso decir, no necesariamente. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice, o el escritor cuando dice tal o cual cosa? Y para eso, ¿no es cierto?, tenemos que abocarnos en buscar la respuesta de todas estas preguntas. ¿Dónde podríamos nosotros encontrar esta respuesta? Entonces, la respuesta a la primera pregunta la podemos encontrar por medio de un estudio cuidadoso de la escritura, pero también por intermedio del libro, ¿no es cierto? Que son anexos, que son auxiliares que nos sirven, como geografía bíblica, diccionarios bíblicos, diccionarios comunes y corrientes, cualquier diccionario, para buscar el significado de una palabra, ¿verdad? Y la segunda puede ser contestada, dice, en parte, leyendo y buscando la respuesta dentro del mismo texto bíblico, ¿verdad? Y dice acá que los traductores han hecho un esfuerzo por hacer que el texto sea claro y al alcance del lector de poca preparación académica. Es decir, ¿cuál es la idea? Que la Biblia la pueda entender cualquier persona, aunque apenas sepa leer. Esa es la idea. Y de ahí que nosotros también tenemos en las traducciones más modernas, que no son malas. Siempre, hermano, tenemos que sacarnos de la cabeza que hay una traducción que no sé, que es mala, que no es, que es del diablo. No, no hay ninguna traducción que sea mala ni del diablo. Son traducciones que cada traductor busca destacar algo de la escritura, ¿verdad? Algunos traductores buscan destacar más que nada la geografía, otros buscan destacar más que nada la vida de Jesús. En fin, cada traductor busca destacar algo. Entonces, a veces, en ese afán de destacar algo, omiten algo que para algún lector puede ser muy interesante, ¿verdad? Mientras no se pierda el sentido de lo que el autor original de esa palabra o de esa frase quiso decir, no hay ningún problema, ¿verdad? Cada traducción busca que la gente lo pueda comprender, porque la Biblia Reina Valera en su castellano, en su español más original, es un español que ya no se usa y la verdad es que es bastante complejo de entender. Y tenemos nosotros la Reina Valera 60, que ya es un español que ya es más cercano a nosotros
Y ya tenemos después traducciones como la Biblia al día, Palabra de Dios para todos, Biblia lenguaje sencillo, que son traducciones que acercan la lectura a cualquier lector. La idea es que cada uno la pueda comprender, ¿ya? Entonces, esto es importante. El Espíritu Santo es un guía que debe de estar necesariamente en cada lector. Nosotros no podemos entender la Escritura de manera correcta si el Espíritu Santo no nos está dirigiendo. Partimos por lo más importante. ¿Qué es lo más importante? El Espíritu de Dios en nuestra vida. La oración. Hay que orar antes de comenzar a leer, ¿verdad? Entonces, pero eso no significa que nosotros no vamos a estudiar, porque mucha gente no estudia, dice, no, yo oro y el Espíritu Santo a mí me enseña y me dice, me indica todo, y eso no es así. Porque si fuese así, Jesús nunca habría estudiado. Y Jesús fue un estudioso. Él estaba en la sinagoga y ustedes saben a qué iba a la sinagoga, a estudiar, a instruirse. Jesús fue un gran estudioso. Por lo tanto, si nosotros decimos ser cristianos, es decir, somos seguidores de Cristo, tenemos que imitar lo que Cristo hizo y Cristo fue un gran estudiante. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una guía solamente, no un atajo para llevarnos al conocimiento de la verdad de Dios. Por tal razón, contar con el Espíritu no excluye la necesidad del estudio de las Escrituras. Es decir, tenemos que estudiar. De otra manera, nunca vamos a aprender, aunque tengamos al Espíritu de Dios. Si no estudiamos, vamos a caer en muchos errores doctrinales, ¿verdad? Decíamos entonces que en la clase pasada que teníamos que poner mucho ojo al mensaje de la Biblia entera, es decir, qué es lo que nos dice la Biblia sobre cierto asunto, sobre ciertos temas, como los contextos amplios, ¿verdad?, de los textos. Y decía que él cuenta una experiencia que tuvo que desafió en algún minuto a unos lectores, los desafió a que les mostraran alguna base bíblica que justificara el uso de las imágenes en el culto. Y un sacerdote le da una respuesta que en realidad, si el sacerdote se hubiera preocupado de haber hecho un estudio serio de las escrituras, se hubiera dado cuenta que estaba en un error. Le dice que Israel había adorado a las imágenes muchas veces y que eso era suficiente base bíblica. ¿No es cierto? También dice, como otros de su religión, sostenía que el segundo mandamiento del Decálogo no prohibía el uso de toda imagen, sino solamente de aquellas que no representan al verdadero Dios. Dijo además que los feligreses de su iglesia no adoraban a la imagen misma, sino a aquel al cual la imagen representaba, y eso es lo que hasta el día de hoy dicen los católicos. No, yo no adoro a esta imagen, a esta estatua que está aquí, yo adoro lo que representa. O también la otra respuesta que dan, no, nosotros no adoramos las imágenes, las veneramos, cuando en la raíz de la palabra es lo mismo, ¿ya? Entonces, dice el escritor, todas estas razones son falsas, dice el escritor, porque al sostener que el uso de las imágenes está permitido en las escrituras, aquel sacerdote pasaba por alto el testimonio abrumador en su contra, es decir, hay una referencia a alguien que adoró, pero no adoró a la imagen. Entonces se está malinterpretando, pero en contra de los grandes temas de la Biblia que en su mayor contexto general dice que no hay que adorar imágenes, es decir, él estaba pasando por alto el testimonio de la Biblia entera sobre la no adoración de imágenes. Pero en realidad el texto hebreo, cuando habla de Génesis 47:31, que al texto al que alude este sacerdote que habla de la muerte de Jacob, él entiende como que Jacob adoró hacia la imagen que estaba, ¿no es cierto?,
en el bordón. Pero en realidad, él dice que Israel adoró hacia la cabeza, es decir, era la dirección que él estaba usando, pero no necesariamente significa que este hombre estaba adorando a la imagen que estaba representada ahí, porque no era así. Eso pasa por no tener un estudio serio de las escrituras y que todos nos equivocamos, porque yo también me equivoco, todos nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, así dice, como es necesario examinar cualquier texto junto con su propio contexto, ¿ya? Esta palabra es súper interesante y no la podemos olvidar, contexto. Es necesario también compararlo con la enseñanza general de la Biblia, ¿verdad? Y aquí tenemos esto bien importante. Si alguna persona atenta sugiere que esta regla es solamente la extensión de la regla sobre el contexto, es decir, el contexto remoto, podríamos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que tenemos dos tipos de contexto. El contexto cercano. ¿Dónde lo encontramos? En el mismo libro que estamos leyendo, encontramos, vamos a buscar, Pablo dice tal cosa, vamos en 1 Corintios, por ejemplo. Ah, no entiendo esto, voy a buscar en todo 1 Corintios si Pablo me da alguna claridad sobre este texto. Ah, no encontré nada. Entonces me voy a un contexto un poquitito más lejano. ¿Cuál es? Todos los escritos de Pablo. Ah, no encontré nada que me aclarara este versículo en ninguno de los escritos de Pablo. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a todo el Nuevo Testamento. Ah, pero tampoco encontré nada de eso. Que me aclarara este versículo, tampoco en el Nuevo Testamento. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora me voy a ir al Antiguo Testamento y ya voy a ir al contexto remoto, al contexto más lejano. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que buscar la solución más cercana primero, lo que tenemos más a la mano. Y luego nos vamos alejando de a poco, de a poco, de a poco, hasta encontrar la respuesta. ¿Qué pasa si no encuentro respuesta a un versículo que yo no entiendo? Si yo no entiendo un versículo y la Biblia entera no me da luces, no me da la explicación de ese versículo que no entiendo, ¿qué pasa? Son versículos oscuros que no podemos interpretar porque ni la Biblia me da la claridad del texto. La Biblia no me da la explicación. Y si la Biblia no me da la explicación, es porque no, es porque Dios no quiso que yo supiera de qué se trataba. ¿Por qué? Porque no es importante para nosotros, no es relevante para nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nos enfrentamos a un texto oscuro, tenemos que dejarlo de lado después que lo analizamos seriamente, lo dejamos ahí, porque si Dios en su sabiduría no nos dejó la explicación de ese texto, es porque no es importante para nosotros y solo era importante para el lector del tiempo del escritor, ¿verdad? Si Pablo escribió un versículo que no entiendo, es porque solamente era importante para los lectores a los cuales él escribió en primera instancia, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estos textos oscuros cuando nos enfrentamos a ellos y analizarlo, y si no encontramos la explicación, los pasamos de largo y no empezamos nosotros a decir, ah, es que este texto en realidad puede significar esto. Y otro va a decir, ah, no, yo creo que este texto quiere decir esto otro. Cuando nosotros encontramos estas opiniones sobre un texto, estamos enfrentándonos ya a un texto oscuro porque la Biblia no nos da luces sobre el texto. Entonces, nosotros lo pasamos de largo, ¿verdad? Eh, entonces, decíamos que con frecuencia los que enseñan en las sectas falsas usan textos que, de manera aislada, es decir, sin compararlo con la Biblia entera o con otros escritos del mismo autor, parecen afirmar cosas que en realidad a veces la Biblia entera contradice, como este sacerdote que decía que se podía adorar imágenes, cuando en realidad él estaba mal interpretando un versículo de la Biblia, cuando toda la Biblia entera a nosotros nos dice todo lo contrario. Entonces,
¿qué es lo que habla más fuerte? ¿Un versículo o la Biblia entera? ¿Verdad? Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a decir, pues si la Biblia entera a mí me habla de esto, es porque en realidad esto no es para mí. Ahora, ¿dónde nosotros nos enfrentamos con algo así? En Pablo hay una parte que dice que la mujer no hable, ¿verdad? La mujer le está prohibido hablar. ¿En qué otros escritos de Pablo se refiere que la mujer no puede hablar, no puede nada? En ninguno. ¿En qué parte de la Biblia entera habla de que y afirma esto que dice Pablo? En ninguno, ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Que eso era solamente para los lectores del minuto. ¿Para quién? En este caso, para los lectores de la iglesia de Corinto, que es donde está el texto. Este texto está en la primera epístola de los Corintios, está este texto, que en realidad no tiene que ver con nosotros, ni con la iglesia de hoy. Era algo puntual del minuto y no se vuelve a repetir. Entonces, esas cosas las tenemos que poner mucha atención, ¿ya? Entonces, los cristianos que leen y aceptan la Biblia creen que el autor de las Escrituras fue el Espíritu Santo y nosotros sabemos que es así. Y que realmente no contiene contradicciones verdaderas. ¿Contiene contradicciones la Biblia? Sí. ¿De qué tipo? Arqueológico, de datos, de número de personas, de fecha. Eso sí. Pero de doctrina y de cosas elementales la Biblia no contiene errores. Ninguno, 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 ¿verdad? Entonces, cada parte de la Biblia estará en completa armonía con el resto de la Biblia siempre que se interprete correctamente. Porque Dios no puede decir una cosa en una parte y en otro libro decir todo lo contrario. Dios no hace eso, ¿verdad? Entonces, dice, este punto de vista no es una forma maliciosa de evitar aparentes contradicciones o dificultades. Tampoco es evidencia de tener la mente cerrada, más bien es la convicción de que los lectores de la Biblia no deben abandonar apresuradamente lo que la Iglesia ha creído a través de su historia. Entonces, cuando existen problemas de verdad o problemas verdaderos, el lector debe exigir de sí mismo un estudio. ¿Qué quiere decir esto? Usted nunca se quede ni con lo que le diga nadie, ni con lo que le diga yo, no. Usted sabe lo que hacer. Usted tiene que estudiar. Cada cosa que le diga a alguien, usted la tiene que verificar con un estudio serio, completo de las Escrituras, ¿verdad? Usted tiene que decir, la hermana Gloria a lo mejor se equivoca, porque yo también me equivoco, hermano. Me equivoco, entonces usted tiene que verificar que lo que yo le digo es correcto. Y si usted tiene duda, usted me pregunta, me dice y vamos a investigar qué pasa con él, ¿verdad? Entonces, bueno, no vamos a entrar en esto porque ya lo hablamos la semana pasada y ya vamos a entrar en la clase que nos corresponde al día de hoy, que es nuestra clase número 7. Y vamos a ver aquí el propósito, el plan y las limitaciones de cada escritura. Dice, se cuenta del patriota norteamericano Benjamin Franklin, que fue invitado por una sociedad atea a escribir una novelita para una competencia literaria. Franklin aceptó la invitación, pero presentó como obra suya el libro de Ruth. Cuando ganó el premio principal, lo rechazó y explicó a todos por qué. Los reprochó, diciendo que si hubiesen leído la Biblia en alguna ocasión, ese libro del cual ellos decían no creían en él, hubieran reconocido que su hermosa novelita era una parte de la Biblia. O sea, solitos, hermanos, como diríamos aquí en Chile, se metieron el dedo a la boca solitos. Porque la verdad que el libro de Ruth es un libro, es una novela de amor, es una historia, donde no se habla de Dios ni de cosas tan así como abiertamente, pero hay que buscar, como dice aquí el título, el propósito. Cuando uno se enfrenta a un texto, siempre tiene que buscar el propósito del libro, el propósito del autor. ¿Por qué el propósito y el por qué? ¿Por qué escribió esto este autor? ¿Y para qué lo escribió? En el para qué está el propósito. Ay, ¿para qué habrá escrito Pablo la primera a los Corintios? ¿Para qué lo escribió?
¿Por qué lo motiva? La causa. Hay que buscar la causa y el propósito. ¿Qué lo motivó y para qué lo hizo? Cada libro tenemos que encontrar nosotros esa respuesta. Cuando nosotros encontramos esa respuesta, vamos a encontrar la respuesta en un término general de lo que quiso decir el autor en ese minuto. Ahora sí, te voy a venir a meter una mascota aquí arriba de mí. Entonces, buscamos el propósito y el porqué de cada libro y ahí nosotros vamos a entender para dónde va el autor y vamos a entender el para qué y el por qué. Entonces, aquí nos encontramos con esta experiencia, porque ellos decían que no creían en algo que ni siquiera ellos conocían. Es decir, mucha gente, hermano, a veces no cree porque simplemente no cree nomás, pero no tiene una explicación. Es como cuando a uno no le gusta una comida que nunca ha probado. ¿Te has fijado? Ah, ¿te gusta eso? No, no me gusta. ¿Lo has probado? No, pero no me gusta. No. O cuando alguien le dice, ¿y por qué tú piensas así? Porque sí. ¿Pero por qué? No, porque sí. No. Los niños chicos de 5 años pueden decir eso, pero nosotros no. Tenemos que tener una explicación, ¿verdad? Y ellos decían no creer, pero para yo no creer en algo tengo que conocerlo y tengo que decir, yo no creo en esto por esto, por esto, por esto y por esto, ¿verdad? Y ellos decían no creer en Dios cuando ni siquiera conocían la Biblia. Entonces, no tenían su ateísmo no tenía una base valedera, ¿verdad? Porque para ser no creyente y para ser creyente hay que tener base para los dos. Entonces, en este uso, dice, de la historia de Ruth, este uso de la historia de Ruth no tenía ninguna conexión con el propósito porque fue escrita. Su aspecto de novela era algo accidental. Es decir, el autor nunca quiso escribir una novela aquí entretenida, no, tenía otro propósito. Dice, y no tenía relación con su mensaje verdadero. Seguramente, dice acá el autor, el libro de Ruth no fue escrito para divertir o entretener a sus lectores, ni proporcionar buena literatura, ni aún para describir el amor verdadero en el contexto de la vida hebrea antigua. Lo más probable es que fue escrito para establecer la conexión entre el rey David y sus antepasados en la tribu de Judá. Como cosa secundaria, puede haber tenido el propósito de describir la vida hebrea ideal en un periodo de rebelión en la historia de Israel. Entonces, hay un propósito que se piensa, es este el propósito del autor. Para los judíos es muy importante tener la certeza de que son descendientes puros del linaje de judío, digamos. Y Jesús necesitaba demostrarlo porque acuérdense ustedes que él fue concebido por el Espíritu Santo. Él necesitaba demostrarle a los judíos que él sí era judío. Y él necesitaba hacer la demostración. Por eso que el libro de Mateo y el de Lucas me parece que parte con la genealogía. Porque para los judíos es muy importante demostrar, no decirlo. Hay que demostrar que se es descendiente judío. De tomo y lomo, es decir, de una raza judía absolutamente pura, sin ninguna maleación, ¿no es cierto? Tenía que ser pura. Por lo tanto, se cree que el propósito del autor de este libro fue demostrar que Jesús venía de ahí, de esta línea judía, ¿verdad? Entonces, el que lee la Biblia rápida y superficialmente puede entender mal el mensaje de cualquiera parte de ella, no captando la razón por qué fue escrita. O bien puede pasar por alto ciertos rasgos literarios que revelan el plan del libro o no considerar las limitaciones a las que estaba sujeto el autor. Todos los autores de la Biblia tienen sus propias limitaciones como usted y como yo, ¿verdad? En ese tiempo, limitaciones
la geografía nuestra o sea, la gramática nuestra obviamente es distinta a la gramática hebrea. Y la gramática hebrea de hoy es distinta a la gramática hebrea de ese tiempo. Esas son limitaciones. La misma revelación. La revelación de Dios siempre decimos que fue progresiva. Fue de menos a más. Dios cada vez se iba revelando un poquito más. Por lo tanto, el conocimiento de Dios que tenían ellos no es igual que el conocimiento de Dios que nosotros tenemos. Es distinto. Nosotros tenemos un amplio conocimiento de Dios porque Dios se nos reveló en su mayor revelación, que es Cristo, pero ellos no la tenían. Ellos no tenían ese conocimiento. Por lo tanto, muchas cosas de las que ellos escribieron después se fueron aclarando en el Nuevo Testamento ya a la luz de una revelación completa, ¿verdad? Entonces, el lector debe de reconocer siempre que cada escritor tuvo en mente algún propósito especial cuando escribió y que siguió algún plan en su composición, pero que por razones del tiempo cuando vivió y el estado de los conocimientos humanos, no pudo escribir muchas cosas para satisfacer nuestra curiosidad moderna, algo que ellos ni siquiera se imaginaban en su tiempo. Por ejemplo, hay mucha gente que hoy se revela en contra de la tecnología, que es el diablo, que cómo es posible que los evangélicos tengan la Biblia en el computador, en el teléfono. Eso es el diablo, hay que tenerla en hoja, en una Biblia. Y eso no es correcto. Yo considero que la tecnología la dio Dios. ¿Saben por qué? Porque mire usted todo lo que nos ha servido la tecnología hoy. Podemos tener todo esto. Estaríamos totalmente aislados si no fuera así. Cada cosa que Dios permite que el hombre pueda crear no es mala. Es el hombre que le da mal uso a las cosas. Eso es otra cosa, es distinto. ¿Verdad? Entonces tenemos nosotros que no despreciar las cosas porque son malas, no porque no son malas. Nosotros sabemos el uso que le damos a todo. Yo veo en el teléfono qué quiero mirar. Yo veo en la televisión qué película quiero ver. Voy a ver una película romántica, de historia, o me voy a ver una película de pornografía. Uno elige, hermano. Siempre Dios nos permite tener la libertad de escoger, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo parece haber sido escrito para demostrar que Jesús de Nazaret era el Mesías y Rey de Israel prometido. Para desarrollar este propósito, el autor usó el plan de presentar aquellos detalles de la vida y ministerio de Jesús que mejor demuestran que en verdad este era el Mesías que ellos estaban esperando, ¿verdad? Con este fin, incluyó la genealogía de Jesús por José, porque la otra genealogía no parte por José, parte por María, ¿verdad? Su padre, según la ley, por medio de la cual Jesús podía reclamar su derecho al trono de David, algo que en realidad a Jesús nunca le interesó. Jesús venía a ser rey, pero no de este mundo. Él iba a ser rey de la humanidad, de salvación, ¿verdad? No tenía nada que ver con David. Jesús hubiese querido ser el rey de Israel y haberse puesto en el trono, lo habría hecho. Pero su interés nunca estuvo ahí, nunca estuvo ahí. Esta genealogía también indica su conexión con Abraham, el fundador de la nación, con David también, ¿no es cierto?, su rey ideal, y con la tribu de Judá, a la que correspondía el honor de gobernar sobre la nación. Entonces, Mateo de esta manera quiso establecer el derecho que Jesús tenía al trono de Israel. O sea, estaba demostrando que él era judío así de tomo y lomo, ¿verdad? Entonces, en cada evangelio, el estudiante podrá notar ciertas omisiones, ¿verdad? Eso lo vamos a encontrar. Dice, de Mateo notará la omisión del nacimiento de Juan el Bautista. Mateo no habla de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Será por eso que Mateo está diciendo que eso no pasó? No, para él no era importante, él necesitaba resaltar otras cosas. Entonces, pero cuando consideramos el propósito y el plan que el escritor tenía en mente,
vemos que esa historia no podía entonces contribuir nada al libro, no era necesaria, no le era útil. La misma historia, sin embargo, ayuda al propósito de Lucas, que fue la presentación porque dice todas las cosas desde su origen y por su orden. Esto lo encontramos en Lucas 1:3, porque Lucas parte desde otra premisa, otra base para comenzar su escrito, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con respecto al nacimiento de Jesús. Este relato era necesario para los propósitos entonces de Mateo y de Lucas. El uno, es decir, Mateo lo presenta como Mesías y Rey, y con este fin se refirió a sus credenciales por ascendencia, es decir, demostrando de dónde él venía. Y Lucas incluye esta historia como parte necesaria de todas las cosas, es decir, para él no era relevante para Lucas demostrar a Jesús como rey. Lucas más lo presenta a Jesús como siervo de todos, como el servidor, el que vino a hacer cosas para la gente. Entonces, cuando hablamos nosotros de las limitaciones de algún libro de la Biblia, nos referimos a los asuntos doctrinales, históricos o científicos de los que el escritor no podía hablar por razón de condiciones que a él no le permitían hacerlo. Por ejemplo, no esperamos encontrar el Evangelio explicado en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque los escritores del Antiguo Testamento no tenían idea de cómo iban a pasar las cosas en el futuro, especialmente en los asuntos doctrinales. Ninguna idea, porque el que acerca, yo siempre digo, yo veo a Pablo de esta forma. Pablo toma al Dios judío, al Dios de los hebreos, lo toma y se lo lleva a los gentiles y dicen, este Dios también es de ustedes. Eso lo hace Pablo. En el libro romano nosotros encontramos esto. Por cuanto todos pecaron, los incluye a todos. Están todos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Gentiles y ustedes judíos igualmente. Pero un Salvador vino. ¿Para los judíos nomás? No, para todos. Es Pablo el que hace este acercamiento de este Dios, que era solamente el Dios de los hebreos. En el Antiguo Testamento Dios no es el Dios del mundo, de la humanidad. En el Antiguo Testamento Dios es el Dios de los hebreos. Cada nación tenía su propio Dios. Dios se universaliza en Cristo por medio de Pablo. Cristo viene a traer a su Padre a la humanidad, pero Cristo no enseñó doctrina. ¿Sabe quién lo hizo? Pablo. Cristo, Dios elige a Pablo porque era un erudito, un maestro de la ley, y lo usa para traer doctrina. ¿Me entienden? Entonces Pablo toma el Antiguo Testamento y aplica todo a eso que ya dice era sombra. Y dice, en realidad sí era sombra, porque todo esto que está escrito acá, lo cumple Cristo acá, ¿verdad? Entonces, nos encontramos que en este sentido el Antiguo Testamento tiene esta limitación. La encontramos ahí, por eso que tenemos que tener la mente abierta cuando leemos el Antiguo Testamento y mucho cuidado cuando predicamos del Antiguo Testamento en verificar que lo que está escrito ahí esté reconfirmado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, la limitación científica consiste en el hecho básico de que ningún libro de la Biblia fue escrito para revelar verdades científicas, aunque la Biblia nos habla de ciencia. Job dice que la tierra cuelga de la nada. Ya eso es ciencia. Dice que la tierra es redonda. Eso es ciencia. Pero no da explicaciones, lo dice nomás. Una inspiración del Espíritu de Dios en el autor. Pero, ¿alguien sabía que la tierra era redonda en ese tiempo? No. Después se pudo comprobar que la tierra era redonda. Pero en realidad el autor nunca quiso hablar de ciencia, aunque la menciona esporádicamente en algunos casos. Los autores tampoco nunca quisieron que la Biblia fuese un libro de geografía, y por eso que encontramos a veces distintos datos del mismo acontecimiento, porque en realidad la Biblia no pretende demostrar geográficamente ni en números de personas una certeza de algo, porque especialmente en el Antiguo Testamento eso es imposible, dada la antigüedad, dado que no tenemos originales.
si aún en el Nuevo Testamento es difícil, de hecho, se dice que no habían 120 en el aposento alto, que eran muchos más, porque no se contaban ni las mujeres ni los niños. Esos 120 lo más probable es que fueran solamente los hombres, pero los judíos no consideraban a las mujeres y a los niños. Entonces, no eran 120, eran más, ¿verdad? Entonces, a través de las escrituras encontramos varios niveles de limitación doctrinal. Entonces, no esperamos encontrar el Evangelio en nosotros en el Antiguo Testamento, sino solamente en promesas y profecías o en tipos, símbolos e instituciones de la ley de Moisés. Son como luces que nos dan de algo, que ellos no entendieron claramente, pero nosotros ahora podemos comprender. La realidad es que nos sorprendemos cuando encontramos alguna alusión al Evangelio en él. Y mencionamos esto, que es un caso que a este capítulo le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 53. Dice que es cosa tan sorprendente por sus referencias evangélicas, ¿verdad? Claro que sí. Que algún judío no bien informado puede estar seguro de que fue tomado del Nuevo Testamento y no del Antiguo, pero esta y otras referencias semejantes no son muy comunes. Es decir, nosotros no vamos a encontrar mucho evangelio en el Antiguo Testamento, casi nada, pero esta es una salvedad, ¿verdad? Y de hecho, por eso que se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento, que es el capítulo 53 del libro de Isaías. Cuando ofrecemos, dice, alguna interpretación de cualquiera parte de las Escrituras, debemos estar seguros de que esté de acuerdo con el propósito y el plan del libro. Por eso que es importante identificar el propósito y el plan del libro. Y que reconozca las limitaciones a las que el escritor estaba sujeto. Por eso es que es importante estudiar el momento del autor. Momento histórico, qué pasaba, cuál era quién gobernaba, cuáles eran las costumbres del minuto. Todo eso es relevante para entender que el autor en realidad tenía sus limitaciones, ¿verdad? Como nosotros las tenemos hoy también. Entonces nos encontramos con esto, con las circunstancias históricas. Durante el ministerio del escritor de este libro entre la gente indígena de México, llegó la noticia de que uno de los creyentes indígenas se había apartado de la fe. Decía que este autor enseñaba que el hombre se podía casar con su hermana y se ofendió por esto. Miren ustedes. Y este autor dice que él en algún minuto se recuerda de lo que había pasado, ¿verdad? Y él habló de cómo consiguió Caín a su esposa. ¿Se acuerdan? Dice que Caín va y busca en alguna parte y se casa con una mujer que lo más probable es que haya sido pariente. Pero era la realidad del minuto. Había que henchir la tierra al principio, ¿verdad? Y eso se tuvo que hacer entre parientes. Obviamente que sí. Porque era lo que había en el minuto. Pero fue solamente en el minuto y después eso ya no fue más. De hecho, Dios lo prohíbe. De eso ya no fue más, ¿verdad? Entonces, este hombre dice, había procurado decirle que todas las personas de aquel tiempo habían nacido del primer matrimonio, Adán y Eva. Pero este creyente indígena no pudo entender la situación histórica del minuto, es decir, él no entendió lo que yo les estoy explicando a ustedes, que en ese minuto fue necesario, por esto, por esto, por esto y por esto, pero que después ya no fue necesario. Es decir, uno puede hablar de la historia de Caín, pero no puede tomar al pie de la letra lo que Caín hizo para que otro lo haga de nuevo. Eso estoy aprendiendo con un profesor muy bueno, eso se llama el ser literalista. Entender la Biblia de manera literal y tratar de repetir lo que hizo otro, de repetir lo que se repita ahora de nuevo otra vez, eso es imposible. Por eso que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, de vez en cuando nos encontramos con pasajes bíblicos cuyo sentido completo se nos escapa, aun cuando su mensaje principal sea claro. Con frecuencia tales textos se aclaran cuando entendemos las circunstancias históricas, como en este caso. Esto puede incluir las maneras
y costumbres, las leyes, ¿verdad? Y la filosofía de la gente, su historia, la geografía, las leyendas, las artes, las artesanías, las herramientas y todo lo que tiene que ver con una cultura. Esta información se podrá encontrar en libros de consulta que describen los tiempos antiguos. El intérprete hará bien siguiendo varios libros de este tipo, tales como los que se mencionan en la lista de los libros recomendados que yo se los mencioné anteriormente. De otra manera, el estudiante debe reservar, dice, una libreta especial en la que apunte datos de esa índole. Cuando encuentre alguna circunstancia que explica algún texto difícil, debe apuntar en ella la cita bíblica. La circunstancia que lo explica junto con la fuente de su información. Eso es lo más relevante, es decir, ¿de dónde usted sacó esa información? Los estudiantes de institutos y de seminarios no pueden sacar información de Internet, excepto que sean libros de autores reconocidos. Porque muchos hermanos sacan del Google sus bases para predicar y eso es, yo de casi todas las cosas doctrinales que se presentan en Internet, el 80%, si es que no más, son falsas, son erradas. Tenemos que dirigirnos al Internet para bajar libros, literatura. También a veces buscar ideas de PowerPoint. Yo lo hago a veces. Cuando no se me ocurre una idea de hacer un PowerPoint entretenido, busco un PowerPoint entretenido, pero con mis propios contenidos. Es para buscar diseños, imágenes, que yo no manejo mucho eso, pero el contenido lo tengo que buscar yo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Será conveniente, dice, estudiar la vida diaria de los judíos, su ley, no solamente la ley de Moisés, sino la ley tradicional escrita en el Talmud, que es una recopilación de datos, de explicaciones, que mira, aquí lo voy a explicar. Entonces dice, tanto de libros apócrifos y la historia secular como de la Biblia misma, es decir, hay que leer historia universal, también hay que leerla. Todos los datos que puedan explicar los textos difíciles deben apuntarse entonces en la libreta y guardarse y tenerlos siempre a la mano. ¿Qué es un Talmud? El Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Porque ellos necesitaban con todas estas herramientas a la mano entender, porque también tenían autores más antiguos que ellos y no los comprendían. Entonces ellos también usaban sus ayudas, ¿verdad? Entonces el Talmud es un inmenso código civil y religioso. Mire, civil, porque ellos también veían sus propias leyes, las leyes que les permitían vivir en paz como comunidad, ¿verdad? Hay a veces cristianos que dicen, no, yo soy ciudadano del reino de Dios, a mí no me importa la ley de aquí, hermano, es un error. Jesús se sometió a la ley romana, y escúcheme algo, muchos hermanos que estaban protestando para el estallido social decían que Jesús era un revolucionario. Jesús jamás fue revolucionario en política, jamás, jamás, nunca le interesó la política a Jesús. Y de hecho, Jesús se sometió al imperio romano calladito, pagó impuestos y tributo al imperio y al templo, no dijo nada. Lo encontramos en la escritura. De hecho, Pablo, ¿qué dice Pablo? Que hay que orar por las autoridades. ¿Y cuál era la autoridad al minuto? El imperio romano, que los tenía ahí subyugados, aplastados, y los hacía sufrir a todos. Pero aún así, Pablo, ¿qué dice? Vayan y protesten. Ahora, yo no digo que no haya que protestar. Hay que decir las cosas que no están bien, pero de una forma correcta. Pero para protestar, nunca podemos utilizar a Jesús, porque Jesús jamás protestó. Nunca abrió su boca en contra del imperio, no dijo absolutamente nada. Y Pablo tampoco. Pablo tampoco. Él se defendió con lo que él era, pero él nunca dijo, este imperio que es maltratador, que es... No dijo eso. Porque él entendía que todos los gobiernos están puestos por Dios y que, como dicen por ahí, el pueblo tiene el rey que se merece. Y a veces nos merecemos malos gobernantes nomás porque la gente
Dicen, ¿por qué Dios permite? Pues si la gente lo escoge, pues. Nosotros mismos a veces lo escogemos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener todo esto a la mano para comprender cómo la escritura se aclara ante nuestros ojos, ¿verdad? Los siguientes pasajes ilustran la manera en que el entendimiento de las circunstancias contribuyen a la interpretación correcta. El consejo que Rachel le dio a Jacob puede confundir u ofendernos. Dice, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Recordamos, dice, que también Sara le pidió a Abraham que tomara a Agar su sierva con el mismo fin. Debemos entonces, dicen, pero ¿cómo este hombre tenía un amante y la esposa se lo permitía? Pero debemos entender que las leyes de la ciudad de Ur de los Caldeos, de donde habían salido para ir a Canaán, permitían estas relaciones, era parte de su cultura, su costumbre. Sin duda, dice, por la influencia de aquella gran ciudad, la costumbre era reconocida y usada en todo el mundo antiguo, es decir, era permitida. Pero hoy no va a faltar el vivaracho, como decimos acá en Chile, que va a querer tener también amante y dice, pero si aquí dice, ahí dice. Y si no, ¿cómo está el profeta de Peñalolén? ¿Se acuerdan del profeta de Peñalolén? Este hombre tomaba los textos del Antiguo Testamento y decía que él podía tener yo no sé cuántas mujeres, el hombre sin vergüenza, con una cantidad de mujeres y después estaba con las hijas y con la hija de la de no sé cuánto y puras niñas chicas, un abusador, un violador, un tipo, un pedófilo, camuflado en la religión, un pedófilo. ¿Por qué pasa esto? Por esta razón, porque toman la Biblia literalmente y toman los textos que a ellos les convienen y no se preocupan de estudiarlos con la seriedad que requieren todas las cosas, ¿verdad? En Génesis 3:19 leemos que Raquel hurtó los ídolos de su padre y no estamos seguros de por qué lo hizo. A primera vista parece que quería usarlos en su culto particular. Pero si esta fuera la única razón o la verdadera, dejaría sin explicar la seriedad del acto. Es decir, ¿por qué Labán, el padre, se enojó tanto por la pérdida de aquellos ídolos? ¿Acaso perseguiría a Jacob y a su familia para recobrar solamente unos cuantos ídolos, unas cositas? ¿Sería por eso solamente? Que en realidad no, pues tiene una importancia mayor. Según el texto hebreo, los ídolos eran realmente terafines y los terafines no eran solamente ídolos, eran objetos asociados con el hogar. Según la ley orea de Seir, está en Génesis 36, 20 al 21, la posesión de los terafines le garantizaba a Raquel la posesión de la propiedad de su padre para Jacob. Es decir, era un elemento de testamento. No tenía que ver con un ídolo para apartarse del Dios verdadero. Tenía que ver con un tema, digamos, jurídico, ¿verdad? Por eso es que Jacob va, Labán va corriendo detrás de la caravana de Jacob a recobrarlos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Jacob no supo lo que Raquel había hecho y nunca quiso aprovecharse de esa manera. Es decir, ella lo hizo escondida de su esposo, no le comunicó nada. Y nosotros sabemos que tuvieron consecuencias por eso, ¿verdad? En Deuteronomio 27:11 al 14 leemos que Moisés ordenó que la mitad de la gente se parara sobre el monte. Gerizim, ¿para qué? Para bendecir a la nación y que la otra mitad estuviera sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, hablando en alta voz. Y surge la duda, ¿cómo podrían hablar para que su voz se oyera desde la ladera de un monte hasta el otro? Aun cuando un grito en la serranía se puede oír desde lejos, entonces no es fácil así entender las palabras. En este caso, dicen, los dos montes mencionados están tan cerca el uno del otro que se puede oír la voz en la forma indicada. Y cuando consideramos que no era una sola voz, sino la voz de una multitud hablando, las palabras de bendición y maldición debieran de entenderse con suficiente claridad. Observemos que este problema se ha resuelto considerando las varias circunstancias bajo las cuales las palabras fueron dichas. Y hoy, díganme ustedes cuando el Señor dice que, la palabra dice que cuando venga el Señor todo ojo le verá. Unos 30 años atrás,
Nadie podría ni siquiera imaginarse cómo iba a poder ser posible esto. Que el Señor iba a venir en una nube que se viera en todo el mundo. Sabemos que eso es imposible. No hay ninguna nube que se vea aquí, se vea en China a la vez, por la que la Tierra es circular, ¿verdad? Imposible. Pero la tecnología hoy va a permitir eso. Va a ser transmitido por internet. La gente va con sus teléfonos a estar ahí viendo y todo el mundo va a ver cuando venga Jesús, porque la tecnología lo puede permitir. Antiguamente lo podríamos haber entendido, no, pero hoy sí lo podemos comprender, que Dios utiliza todo. Una circunstancia, nos quedan 2 minutos, se ve en Jueces, donde leemos que Jotam se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz clamó a los habitantes de Siquem, que estaba situado más abajo. ¿Cómo entonces podría ser oída su voz desde la cumbre de Gerizim hasta el pueblo de Siquem? Resulta que hay una cumbre no muy alta sobre el pueblo y una prominencia donde Jotam podría haberse colocado para hablar como afirma el texto. En este caso, como en el otro, el problema está resuelto porque en realidad era cercano, ¿verdad? Pero estas son prácticas que tuvieron su fin y su razón de ser. Hoy mucha gente, hermanos, cree que esto funciona de la misma forma y no necesariamente es así. ¿Es bueno orar? Sí, pero ¿será más efectivo que yo vaya a orar a un monte, a un cerro, que ore en mi casa por la ciudad? Es lo mismo. No es más efectivo una oración de un monte. No es más efectiva que yo contrate una avioneta y vaya a orar por la ciudad y la bendiga. No es más efectivo. Eso no es verdad. Porque se toman de estos textos, pero en ese tiempo tenía su razón de ser. No habían megáfonos, no habían parlantes. Y desde cierta altura y todos juntos podía ser que todos abajo iban a escuchar y era necesario, pero hoy no. Si usted quiere orar por la ciudad, ore en su casa por la ciudad. No necesita salir al cerro, contratar un helicóptero, una avioneta para ir a orar por la ciudad. No necesita eso, hermano. O lo único que necesita es buscar un rincón en su casa y orar al Señor por la ciudad, por su casa, por su gente. Ahora, si alguien tiene la posibilidad e igual lo quiere hacer, que lo haga. Tampoco se va a condenar y se va a ir al infierno, no digo eso, pero no es necesario. Es decir, si usted no tiene la opción de volar la ciudad, puede orar por ir en su casa y es lo mismo. Es decir, ¿qué estoy diciendo? No es relevante que vaya a orar por la ciudad en un cerro o en un avión, no es relevante. Es lo mismo. Dios se mueve, Dios no tiene tiempo ni espacio. Los que tenemos tiempo y espacio somos nosotros, no Dios. Usted ora, Dios le escucha y si Dios va a bendecir la ciudad por su oración, la va a bendecir y así la oración usted la haga en su cama. No es importante. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque la gente toma el texto del Antiguo Testamento de manera literal y comienza a repetir cosas que en ninguna parte se nos mandó que hiciera. Ninguna parte. Yo no veo a Jesús en ninguna parte orando desde un cerro por toda la ciudad. Hay eventos donde Jesús está en cerros, en lugares, pero no es una fórmula para ir a orar por una ciudad y irse a un cerro, ¿verdad? O a un avión. Entonces tenemos que ir. Es tan grande nuestro Dios que donde usted se encuentre, hermano, su oración es poderosa. Donde usted esté, su oración es poderosa, así que usted no se limite porque no tiene lugar, porque no puede ir allá, no se limite. Ahora, yo siempre he querido ir a orar un cerro, pero para mí, por la intimidad, por la oscuridad, que yo no sé, es una cosa personal, pero no para orar, para que mi oración sea más eficaz. No, pero me gustaría hacer un retiro a un cerro de repente y ir a buscar de Dios, sin que no hayan casa alrededor, ni luces, ni televisión, ni nada que me distraiga. Me gustaría. Pero para orar por algo, usted no necesita un lugar. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿dónde se debe de orar? Le dijo la mujer. Nuestros padres dicen que en este monte, en el monte Gerizim, pero ustedes dicen que en el monte, en el monte de ustedes. ¿Y dónde se debe adorar? Le decía la mujer samaritana a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Sabes qué? Te digo que ni en ese monte ni en este, en ninguna parte. Porque ahora se adora a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, en todas partes se adora a Dios. Porque Dios está en tu vida, en tu corazón. Dios no va contigo, está contigo siempre. No invites a Dios a tu casa, no invites a Dios a tu vida. Dios está contigo siempre. Él no se va de ti. Él no se va nunca de ti.
Entonces a veces los hermanos empiezan el culto, Señor, te invitamos a este culto, pero ¿por qué si Él ya está? Lo llevas tú, lo llevo yo. ¿Por qué lo invitamos si Él está siempre? Honrémoslo siempre. Pensamos a veces en nuestra mente que al salir el Señor no está, el Señor va contigo en la micro, aun cuando tú entras al baño, hermano, el Señor está ahí contigo, no se queda fuera. ¿Me entiendes? Entonces, son prácticas que tenemos que ir desarraigando de a poquitito, ¿verdad? Así que, hermano, esta sería nuestra clase del día de hoy. Espero que el Señor les haya bendecido. Hermana Gloria, Si un tienen comentario. alguna pregunta, me pueden escribir si quieren más adelante. Luis. Un comentario, sí. Sí. Que es súper importante lo que tú estás enseñando, tiene que ver con interpretación bíblica. Y el error sería ir a orar a un cerro y pensar que es más efectivo que orar en algún lugar. Pero Exactamente. no significa que alguien simbólicamente vaya a orar a un cerro y eso no es malo. No es malo, exactamente. Exacto. Exactamente. No es necesario, pero si alguien quiere hacerlo, yo lo dije, lo puede hacer, no es Sí, no, malo, es que nadie lo a hará. veces ¿Quién lo va a hacer? No es malo. se da a entender que porque la interpretación no es correcta, es malo o es bueno. No, no necesariamente. No Está mal necesariamente. interpretado, pero hay cosas que podemos hacer, pueden ser simbólicas, pueden ayudar también a veces a la confianza, a la fe y a otras cosas. El punto, déjame aclarar esto para terminar, el punto es que no nos limitemos, es decir, ese es el punto al que quiero llegar. Si usted quiere orar por su ciudad y no puede ir a un cerro y no puede tener un avión, Claro. usted puede orar igual por su ciudad, a eso apunto, ¿ya? Pero no digo que sea algo malo, que no hay que hacer, no digo eso, ¿ya? Pero usted no se tiene que limitar con nada porque donde usted ore su oración vale lo mismo, ¿verdad? Así que más o menos eso. Gracias, Luis. Muchas gracias, Ana Gloria. Dios les bendiga a todos. Voy a detener la grabación primero.